a presentaros a Lara Ballesteros. Lara, ¿no? Me toca, sí, Lara. Eso es. Lara Ballesteros Arizcuren, ¿es Así así? es. De Sí. Zaragoza, tiene 29 años, amante de la enseñanza, es docente de inglés y de lengua castellana. Además estudia educación social y está Sí. realizando con nosotras el curso de monitora en educación sexual con perspectiva de género. Su finalidad un poco, o la finalidad un poco de hacer esta formación es proporcionar una educación sexual más completa, ¿no? Y de calidad a las adolescentes Eso es. y bueno, intentar mejorar la educación que actualmente se está impartiendo en las aulas. Así que con todo esto obviamente nos trae un temazo y bueno, ella quiere abrir un poco a todos estos, a todas estas personas, ¿no? Mostrar las múltiples maneras de amar, de ser amado y de vivir la sexualidad. Por tanto, recoge todo esto en la tertulia que se llama ¿Es posible queerizar la escuela? Bienvenida, Lara, el espacio es tuyo. Voy a ello. A ver. Esto sería. Me has puesto difícil la palabra queerizar. Sí, Ha la sido verdad es bastante que complicada. el verbo tiene lo suyo. A ver, un momento. Voy al comienzo. Muy bien. Eso es. Luchi hablaba de un desierto que es su campo de trabajo. La educación, bueno, pues ahí vamos. Tampoco es que sea demasiado completa en este ámbito, ¿no? Así que yo os voy a hablar un poquito, porque es un tema súper amplio, de las pedagogías queer, ¿vale? Que se van introduciendo muy poco a poco en ciertos coles y en ciertos institutos, ¿sí? Entre los objetivos que pretendo y que pretenden las pedagogías queer es un poco facilitar esa reflexión, ¿no? Sobre nuestros propios prejuicios, estereotipos e ideas ya interiorizadas en relación un poco a ese binarismo de género, esas disidencias genéricas, así como étnico-culturales, todos corporales y funcionales, ¿vale? Las pedagogías queer, afortunadamente, es un tema bastante interseccional y engloba a ciertos colectivos minoritarios, ¿no? También desarrollar un poco ese sentido crítico frente a esas intervenciones educativas normativas y sobre todo a esos principios de normalización que en la escuela nos encontramos a diario. Un poco la idea es de construir esos sistemas y esas prácticas educativas un poco hegemónicas y potenciar la calidad de vida de todas esas personas que se encuentran fuera de esa hegemonía o fuera de esos valores normativos, además de dotar un poco de conocimiento y las estrategias y posibles recursos para la puesta en práctica de esas pedagogías queer, ¿vale? Pero antes de nada, bueno, ya me he introducido Clara, os voy a llamar, o sea, me voy a expresar con vosotros en tercera persona de plural como docentes o educadores, porque de una manera u otra todos educamos. Y me gustaría empezar con esa frase. Dice, un docente o una docente no puede renunciar al sueño y al compromiso ético. Le compromete, no podemos dejar de soñar. Soñar es un verbo que me gusta utilizar y que un poco entenderéis a lo largo un poco de la charla, porque es importante cuando estamos enseñando, ¿no? O sea, aspirar a algo más. Comenzaremos, voy a intentar ser breve, aunque me enrollo un poco como las persianas, pero comenzaremos con un poco esa introducción. Antes de nada, que quede, por ejemplo, la escuela. Recordaremos que la escuela, tal y como la conocemos actualmente, nació alrededor del siglo XVIII, XIX, en Prusia, ¿vale? Y tomó como referencia el modelo educativo espartano. Con eso hizo que estaba, o está, no lo sé, todavía un poco anclada a ese adoctrinamiento y esa disciplina. Y desde sus inicios, esa escuela ha estado en continua crisis. Y creo que actualmente está en continua crisis. Porque está cuestionando día a día sus formas, sus contenidos y sus pedagogías. Afortunadamente se siguen cuestionando. Comenzaremos con esa frase que también me gusta mucho meter citas, ya lo veréis, de Preciado, que dice que el colegio es la primera escuela de violencia de género y sexual. Actualmente creo que a veces hay una visión idealizada de la escuela, de los institutos, de las instituciones educativas, ya que se considera un lugar de libertad y conocimiento, ¿no? Sin embargo, como sabemos, es en la escuela donde se normalizan ciertos mandatos de género y de sexualidad que son ejemplos de violencia, ya sea indirecta o directamente. Tomemos como ejemplo ciertos datos bastante actualizados. El 80% del alumnado LGTBIQ+ escucha insultos utilizando su orientación sexual. Recordemos que ciertas palabras como por ejemplo marica o maricón se empiezan a utilizar
alrededor de los 5 años como insulto, ¿no? Que es bastante heavy. Más del 50% ha presenciado aislamiento, exclusiones o amenazas por su orientación sexual. El 6,4% ha sufrido palizas debido a su orientación sexual o identidad de género. Y más del 40% ha sufrido agresiones físicas. El 60% del alumnado dicen que no actúa ante situaciones de acoso. Y más del 85% del alumnado considera que el profesorado no actúa. Son datos bastante, no sé, bastante negativos, cabe decir, porque nos encontramos con situaciones de acoso entre iguales sin un abordaje adecuado y lo que es más peligroso, sin casi intervención preventiva, ¿no? Los centros educativos, además, sin quererlo o queriendo, utilizan ciertas estrategias que un poco fomentan esa socialización diferencial entre niño, hombre, heterosexual, masculino, y niña, mujer, femenina, heterosexual, ¿no? Siguiendo a numerosas autoras, podemos encontrarnos, y pensando un poco en nuestro pasado educativo, seremos conscientes que hay un uso de materiales y libros de texto con imágenes que reproducen los roles de género, modelos de familia y de ser normativos que invisibilizan cuerpos, capacidades, orientaciones, identidades. A día de hoy yo, claro, la asignatura que imparte inglés, aún sigo teniendo ejemplos describe esta imagen de una familia perfecta en la que hay un hombre, una mujer y 2 niños, todos muy blancos, muy rubios y muy perfectos, ¿no? Eso sigue ahí a día de hoy, aunque poco a poco va variando. Hay una presencia de un currículo hegemónico que invisibiliza realidades sociales, educativas y personales. Hay un trato diferente en cuestiones de género y rincones de juego, solo hay que pensar en los patios de recreo, mayoritariamente lo ocupa un campo de fútbol o, en su defecto, de baloncesto, ¿no? Hay un uso de un lenguaje sexista, ausencia de prevención en situaciones sexistas y homófobas que tienen lugar a diario en las aulas, y hay una invisibilización de las aportaciones, por ejemplo, de las mujeres o en la cultura, exclusión de la historia y aportaciones del movimiento, por ejemplo, feminista o homosexual. Hay una falta de educación, evidentemente, sexual, identidad de género. La realidad intersexual, vamos, ya, o sea, invisible totalmente, por ejemplo, en el estudio de la biología humana, ¿no? Ausencia de formación, sobre todo del profesorado, que trabaja esas diversidades sexogenéricas. La religión, a día de hoy, aun siendo yo trabajando en centros públicos, se sigue impartiendo dentro de los centros escolares, concretamente y mayoritariamente la religión católica, que tradicionalmente y es abiertamente sexista y LGTBIQ-fóbica. Se continúa, por ejemplo, celebrando el Día del Padre y de la Madre, no dando espacio a otro tipo de familias, ¿no? Y además, la escuela en la teoría se basa en un principio de inclusión, pero establece quiénes sí y quiénes no forman parte de esa diversidad o de esa normalidad, ¿no? Estas estrategias son simplemente ejemplos de la realidad en las aulas que favorece un poco ese binarismo sexual, esa homofobia, que modula identidades y que en muchos casos ni el alumnado ni el profesorado es consciente de lo que origina, ¿no? Uno de los principales problemas que nos surgen desde las escuelas como docentes, incluso las familias o desde el propio alumnado, es limitar lo que es normal y lo que no es normal, ¿no? Para que todos tengamos claro, por ejemplo, igual muchos no tenéis ni puñetera idea de qué son las pedagogías queer, voy a intentar meterme un poco, en resumidas cuentas, un poco lo que es, ¿no? La teoría queer problematiza desde sus inicios los límites y relaciones entre sexo, género y sexualidad, permitiendo que la noción de identidad sea algo mutable, contingente y en continuo cambio. Rechaza por ello la clasificación universal binaria de las personas como hombre, mujer, heterosexual, homosexual, debido a las connotaciones, evidentemente, culturales que lleva detrás. De hecho, el término queer se comenzó a utilizar por Teresa de Lauretis, que fue la primera mujer que lo utilizó en 1991, y el término queer en inglés significa algo raro, extraño, friki. Y fue un concepto utilizado en el pasado de manera negativa como insulto para esas personas sexualmente diversas. Sin embargo, a lo largo de los años ha adquirido fuerza y se utiliza en muchas reivindicaciones del colectivo y se convirtió en una palabra que refleja ese orgullo de ser y de sentirse diferentes, ¿no? En el aspecto pedagógico destaca Deborah Bridgman,
que se considera una de las precursoras de la pedagogía queer. A lo largo de su vida intentó analizar un poco las prácticas educativas y pedagógicas que se dan en Occidente y cómo estas moldean ciertas nociones normativas de género y sexualidad, tanto en el alumnado como en el propio profesorado. Por ejemplo, la sexualidad se sitúa en un ámbito privado, invisibilizando así, por ejemplo, la educación sexual, e imponiendo un poco esa mirada binarista y heterosexualizante, ¿no? Además, con el paso del tiempo, eso he dicho, las pedagogías queer intentan, se fueron ampliando, interrelacionando con la migración, la diversidad funcional, la racialización y un largo etcétera de situaciones clave que se salen un poco de lo catalogado como normativo. Por otro lado, pioneras como Bell Hooks, con sus obras, por ejemplo, Enseñando a transgredir, la educación como práctica de libertad, que os lo recomiendo, nos anima un poco a revisar esos estilos docentes y cómo nuestra práctica educativa debería tener un poco una visión crítica sobre lo que es el género, la raza, la sexualidad, las capacidades personales, la clase. Además, destaca que nuestra meta debería ser conectar con nuestro alumnado, desde el cuestionamiento de esas etiquetas que llevan detrás, esas mochilas, y que en la escuela se han marcado a fuego, ¿no? Para intentar que la escuela sea un espacio de enriquecedor, un poco amable y de confianza sobre todo, ¿no? Y para paliar un poco esa falta, porque es algo de falta de comunicación, esa falta de escucha, se proponen alternativas, estas pedagogías. Son pedagogías queer, son pedagogías que también se llaman emancipadoras, transgresoras, subversivas, transformadoras, tienen diversos nombres. Simplemente se limitan a incorporar saberes sociales de los movimientos y ciencias sociales que abordan críticas feministas, antirracistas, teorías críticas con la diversidad funcional y la sexualidad, sobre justicia social. Tienen enfoques variados, pero por eso se habla en plural cuando hablamos de pedagogías queer, porque tienen enfoques muy diversos. Sin embargo, tienen un objetivo en común, que es cuestionar que las prácticas y los conocimientos sean neutros y objetivos, ya que partimos de un objetivo claro, de una idea clara. Toda práctica educativa es política, por lo que la neutralidad es un objetivo inexistente que deberíamos totalmente ignorar. Simplemente podemos decidir si la educación debe estar al servicio de esa permanencia de estructuras injustas o si por el contrario creemos que una buena educación puede ser el medio para perpetrar un cambio, ¿no? Sí es verdad que las pedagogías queer a veces pueden parecer utópicas, ya que tienen una muy buena base teórica, pero a nivel práctico, en un 90% de los casos es bastante difícil de llevar a cabo. En etapas es verdad que de infantil de primaria es mucho más fácil, incluso en la universidad ya hay pues eso, incluso asignaturas propias como tal. Sin embargo, un poco en el instituto sí que es yo creo que el lugar más difícil un poco en poner en práctica todas estas teorías. Sin embargo, yo creo que pequeñas acciones desde lo cotidiano, o sea, pequeñas, no sé, micropolíticas, pueden ayudar un poco a transformar nuestra convivencia, cómo entendemos la diversidad social y sexual y las categorías sociales que separan un poco a las personas, ya sea consciente o inconscientemente, ¿no? En cuanto a las estrategias que podemos llevar en el aula, simplemente he querido resumir unas pocas, hay posibles millones, vaya. La primera sería decir que la idea inicial sería estar abiertas un poco a esa ambigüedad, a creer que las verdades no son absolutas, que la incertidumbre puede ser beneficiosa. Además, deberíamos, sobre todo es muy importante, tomar conciencia de nuestros propios mandatos interiores, es decir, lo que hemos asumido, con lo que hemos crecido y que muchas veces perpetuamos muchos conceptos hegemónicos que son dañinos, pero lo hacemos inconscientemente, ¿no? Es muy común, por ejemplo, con el lenguaje. Y lo que es más, deberíamos ser conscientes de lo que todos esos mandatos, esas ideas estereotipadas, cómo los transmitimos, ya como personas y sobre todo como docentes, como personas que se dedican a enseñar. Uno de los conceptos un poco más complejos de las pedagogías queer y que más han criticado es el segundo punto, el de desestabilizar el concepto de identidad, ya que para las pedagogías queer la identidad es inestable y tiene esa capacidad de fluir. Sin embargo, yo creo que es fácil poner en marcha este concepto simplemente con prácticas sencillas como la posibilidad de elegir y usar el nombre propio. Yo cuando paso lista pues intento decir
qué nombre te sientes identificado, con qué pronombre te sientes identificado. Todo eso ayuda o invita a reflexionar al alumnado y a plantear otras opciones como válidas, ¿no? Yo no me llamo Josefa, aunque no me gusta el nombre o no me siento identificada con él, ¿no? En esta línea, conociendo que las pedagogías queer pretenden un poco desestabilizar y deconstruir ciertos conceptos o ideas, el objetivo es rechazar cualquier etiqueta o categoría de identidad, promoviendo así actitudes, sobre todo contrarias a la violencia y al acoso que sufren las mujeres, personas trans o homosexuales, y fomentando no solo esa diversidad sexual, que sí, evidentemente, pero sí se busca sobre todo una igualdad y una justicia social, ¿no? No nos quedamos en el terreno solo sexual. Otras opciones que pueden surgir, ya sea a nivel de aula o de centro, procurar la asistencia de, por ejemplo, de baños mixtos. Si no es posible, por limitaciones, por lo que sea, permitir que cada alumno utilice el que prefiera o con el que se identifique. Utilizar el nombre con el que el alumnado se sienta cómodo, más allá de los documentos oficiales. Respetar la intimidad del alumnado. Evitar los uniformes, si no fuera posible, pues evitarlo que fueran binarios en función del género, ¿no? Que cada uno pudiera elegir lo que quiere ponerse. Y tratar sobre todo a cada alumno con el género con el que se identifica, ¿no? Sin cuestionarlo siquiera. Otra cosa que sí que deberíamos cuestionar es el concepto de normalidad. Si oís algo, es mi perro, que es un cachorro, y no para quieto. Como docentes y educadores, yo creo que deberíamos comenzar con categorizar lo que consideramos normal, ese concepto de normalización. Actualmente cualquier signo de diversidad en las aulas es ignorado. Nuestro sistema educativo categoriza, estereotipa, incluso olvida interesadamente a personas con diversidad funcional, racializadas, migradas, población gitana, personas que no encajan sexualmente en ese binarismo imperante. Debemos tener claro que el principio de normalización en el sistema educativo camina al mismo nivel que conceptos como integración e inclusión. El término de inclusión se utiliza ahora muchísimo, pero sin embargo, siempre que busquemos esa inclusión, queda patente que existe exclusión en las aulas, ¿no? Y que muchas identidades que no encajan en esta caja imaginaria de lo que es normal, en muchos casos incluso pues eso, se les diferencia, incluso se les patologiza, como en el caso ahora, por ejemplo, del TDAH, que todos tienen TDAH. Por ejemplo, en todos los centros educativos tenemos un plan de atención a la diversidad, que es un documento obligatorio en todos los centros educativos en España y que forma parte del proyecto educativo de centro. Plan de atención a la diversidad. O sea, tenemos que atender a todas esas personas que son diferentes, pero si todos somos diversos y esta diversidad, esta variedad es beneficiosa, ¿por qué necesitamos tal documento? ¿Sabes? No sé, hay cosas que al fin y al cabo, en teoría, en las aulas nos enseñan a ver una forma de observar el mundo, ¿no? Y transmite aquello que consideramos normal. Y para ello, muchas autoras, en este caso Carolina Alegre, dice que hay que poner en marcha una pedagogía de multiplicidades. Me gusta mucho el término porque es decir, tomemos de base que en las aulas es un espacio donde multitud de cuerpos y sexualidades conviven a diario, y ya está, o sea, no necesitamos catalogarlos, simplemente son educados un poco a vivir en libertad, en armonía y respeto por esa diversidad, esa diferencia que nos caracteriza, ¿no? Esa es la idea de fomentar una educación transformadora, no reproductora de esos patrones que hasta ahora han sido tradicionales y son hegemónicos, ¿no? Dicen que poner pedagogías queer en marcha supone utilizar unas pedagogías de denuncia, ¿no? Denuncia hacia esas formas que crean, esas normas sociales que generan desigualdad y discriminación. ¿Puede ser una utopía? Puede ser, ¿no? Porque igual ni existe o ni ha llegado, ¿no? Me gusta mucho esta cita de un autor, Muñoz, dice que lo queer es esa cosa que nos hace sentir que este mundo no es suficiente, que algo falta. En esencia, lo queer va del rechazo al aquí y a la ahora, en la posibilidad de insistir en que otro mundo es posible, ya sea como algo potencial o más concreto, ¿no? Es esa idea. Todos esos cuerpos que se alejan de lo considerado normativo, cuerpos gordos, bajos, con pluma, negros, trans, intersexuales, de género no binario, pueden ayudarnos a hablar o debatir sobre lo que hasta ahora hemos considerado bueno, sin analizar un poco lo que eso implica,
Las prácticas educativas queer no pretenden luchar por una integración, al contrario, sino que se considera que desde los márgenes, tomando como ejemplo todos esos cuerpos no normativos, se pueden empoderar realidades humanas hasta ahora silenciadas, subordinadas, olvidadas, bajo lo que consideramos normal o lo que consideramos un poco esos valores hegemónicos. Otro de los aspectos importantes es esa desconstrucción de las identidades sexuales consideradas naturales. Todos sabemos que el género ha sido construido naturalmente, creando identidades sexuales binarias y bastante limitantes. Y ya lo dijo Simone de Beauvoir y lo supo identificar ya hace casi medio siglo. Deberíamos ser conscientes de que esa distinción entre sexo y género no existe como tal, ¿no? Siendo, por ejemplo, esta premisa ejemplificada por los cuerpos de las personas intersexuales, que naturalmente transgreden ese modelo dualista que reconoce dos géneros o dos sexos, ¿no? Y que hasta ahora ha sido un campo olvidado y silenciado, pero bueno, creo que es un 1,7% de la población. Por ello, en las aulas sería importante que se ponga en relieve un poco ese carácter artificial y construido de la idea de género, del concepto de género. Podemos hacerlo de diversos modos, analizando ejemplos de estereotipos o roles de género, hablando de las creencias socialmente aceptadas, de cómo debes ser, cómo debes comportarte, vestir una persona en función de un poco de esa marca corporal. Además, podemos analizar redes sociales, podemos analizar la tecnología, cine, de todos estos agentes de socialización, ¿no? que nos marcan. Y todo ello permite un poco esa reflexión y ese pensamiento crítico en el alumnado en cuestiones hasta ahora ignoradas o invisibilizadas. Otro de los conceptos es el rechazo a la heteronormatividad. Ya no cuestionamos solo la biología, el carácter biológico de sexo y género, sino que se rechaza ese carácter construido de la heterosexualidad y denuncia que la identidad se produzca un poco tomando la matriz heterosexual como núcleo, ¿no? Que sea un poco el núcleo y alrededor de él definimos otras posibles orientaciones, ¿no? Podemos visibilizar otros modos de familia, presentar personas con orientaciones sexuales diferentes, modificar prácticas o discursos docentes en los que la heterosexualidad sea la única opción, ¿no? Un poco cuestionar esa transmisión de la heteronormatividad. El uso del lenguaje inclusivo. Todos sabemos que evidentemente el lenguaje tiene una potencialidad emancipadora. Con él podemos generar nuevos significados y podemos usarlo como ejemplo para hablar de temas, pues la discriminación social, diferentes identidades sexuales. Es decir, con el lenguaje podemos pensar más allá de las categorías ya establecidas en el aula. De hecho, las pedagogías queer además pretenden apostar por conceptos que generan extrañeza. Es decir, reapropiarse, por ejemplo, de palabras que hasta ahora se utilizaban en el día a día en el aula y empoderarlas, o sea, empoderar a aquellas personas que hasta ahora eran considerados maricas, rinazas, marimachos, moros, machupichos, estos insultos que comúnmente a diario yo los oigo en las aulas, pueden ser un poco explorados, analizados, qué relaciones de poder establecen, ¿no? El lenguaje nos permite jugar mucho y sobre todo crear realidades, que esa es una de sus capacidades. Y por último, esa promoción de la educación sexual integral. Sería un requisito imprescindible que se enseñara educación sexual en las aulas y no solamente como un mero taller aislado, ¿no? Nos encontramos con bastantes limitaciones, con bastantes barreras, pero las personas, o sea, la presencia de personas trans, LGTB, no binarias en las aulas nos están pidiendo que nos adaptemos constantemente. Nos plantea una situación que lamentablemente hasta ahora era poco frecuente o invisible, pero nos permite a la vez ir aprendiendo, ¿no? Al mismo tiempo que incluso nuestro propio alumnado. Sin embargo, esto implica que tenemos que replantearnos algo, que abrir un diálogo con estos adolescentes, con estas familias, sus miedos, esa falta de educación sexual, ¿no? En muchos centros escolares se está llevando a cabo talleres, pero se queda en eso, un poco en talleres, ¿no? En cuanto a la conclusión, nos dice que en definitiva los objetivos y los contenidos de las pedagogías queer se sitúan en contra de esa rigidez del binomio cis-heteronormativa que nos encasilla, esa incoherencia de las identidades, las desigualdades, los cánones universales, binarios, y todos estos contenidos deberían ser incorporados en el currículum de la escuela. Y todo ello debería hacerse bajo un atento ejercicio de evaluación y autoevaluación como docentes, como familias, como el propio alumnado, de todos esos discursos que inconscientemente conforman ese currículo oculto, transformando así un poco las prácticas presentes que fomentan esa normalización y
y consecuentemente sus riesgos, ¿no? Debemos tener claro que estas propuestas pedagógicas se van a encontrar con numerosos obstáculos en el camino, los recursos existentes en el centro, el acceso de apoyo, esas condiciones de trabajo. Tal vez una estrategia más realista sea trabajar y luchar por incluir esas diversidades sexogenéricas en las agendas políticas y que las prácticas queer sean vistas como posibles en el aula. Es un paso complicado. Y un poco a modo ya, os dejo en paz, os prometo, resumir las pedagogías queer en unas simples líneas es bastante complicado, pero os he intentado hacer un resumen, ¿vale? La idea es que debemos posicionarnos desde otro lugar, ser valientes y hacer otras cosas. Einstein decía que si buscas resultados diferentes no debas hacer siempre lo mismo, ¿no? No debemos tener miedo a esa duda, a esa incomodidad. Debemos cuestionar las clasificaciones que discriminan y que sitúan a nuestro alumnado en cajones. Mantener un poco esa actitud crítica que cuestione todo lo asumido o todo lo aprendido hasta ahora, ¿no? Es un proceso de desaprender aquellas cosas que a día de hoy no tienen cabida. Entender que nuestro alumnado y nosotras mismas estamos en continuo cambio, con contradicciones y dudas, y que entendiendo esa ambigüedad es la única manera de hacer educación. Debatir y cuestionar el proceso por el cual algunos sujetos son considerados normales y otros son marginados. Tomar conciencia de que la escuela es productora de diferencias, intentar reducirlo o limitarlo. Alejarse de esos principios educativos de normalización, inclusión, integración, ¿no? Mientras, lo he dicho antes, mientras se busque una inclusión, queda patente que hay una exclusión, ¿no? Y seguirá habiendo una educación transmisora de desigualdades. Deberíamos luchar porque las personas que han sido hasta ahora invisibilizadas tengan voz y puedan participar en la redacción de normativas, del currículum, posibilitar las identidades fluidas y no binarias, entender que el lenguaje, hemos dicho, que genera pensamiento, y son formas de perpetuar valores segregadores que intentamos erradicar, aunque nos cueste, aunque estén muy arraigados, pero deberíamos controlarlo. No debemos presuponer la nacionalidad, la capacidad o sexualidad de las personas con las que convivimos. Ante cualquier comentario fóbico, prejuicioso, insultos, debemos responder. No hacerlo implica la aceptación de dicho comentario. Y recordemos que no se deja de educar, educamos cuando decimos, pero también cuando callamos, ¿no? Vincular esa teoría queer desde la interseccionalidad, promover ese empoderamiento de esas personas con cuerpos, de etnias, razas diferentes, promover el pensamiento crítico, que huya de esos valores dominantes, tejer redes, sobre todo entre docentes, familias, instituciones, para tener una formación adecuada, ¿no? Y si no sabemos cómo actuar, no sabemos qué hacer, preguntamos. Ofrecer estrategias de prevención y respuesta ante situaciones de acoso, provocar desde la educación, poniendo en práctica prácticas transgresoras y sobre todo arriesgarnos a hacer otra educación, que creo que es posible. Y ya sí o sí, os termino con estas preguntas, que si queréis podemos hablar. ¿Creéis que es posible tener una escuela sin género en España? ¿Cómo nos gustaría que fuera la educación sexual en nuestras aulas? ¿Sería posible que el alumnado formara parte activa en estas decisiones de centro? ¿Las familias deberían tener un papel más decisivo? ¿Podemos usar palabras que terminen, por ejemplo, en E para evitar señalar el género? ¿Podemos enseñar sobre temas o contenidos que igual aún no conocemos? ¿Tenemos miedo a hablar o debatir sobre temas que hasta ahora eran designados o eran catalogados como delicados, un poco controvertidos? ¿Tenemos el valor de hacer cambios en la enseñanza? En lo que a mí, yo creo que sí, que podemos incluir acciones y saberes un poco subversivos, anormalizadores, transgresores, molestos incluso. Aunque sea una institución tan normalizadora como es el sistema educativo en España. Sin embargo, acabo de decir que no es un sí rotundo y no es un sí definitivo. Simplemente yo creo que es como se puede llevar a cabo pedagogías queer sin desmantelar el sistema, es cierto. Quizás sea una gota en ese inmenso océano, pero el resultado yo creo que es que todo el alumnado que pase por tus clases cambie, aunque sea mínimamente su posición en la vida, que se atreva un poco a cuestionar cosas que hasta ahora eran inamovibles, que compartan esas dudas con sus familias, con sus grupos sociales, por lo que yo creo que no deberíamos menospreciar el hecho de que aplicar igual pequeñas gotas queer en la educación formal de una persona, porque yo creo que gota a gota puede hacer que incluso el vaso, no sé, se desborde, es una metáfora, pero bueno. Y con esto es todo, amigos y amigas.